Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para compartir un tiempo juntos. Qué bueno saber que hay palabra de Dios para todos nosotros. Especialmente porque el Señor viene hablando ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, la importancia y necesidad de perdonar y el alcance que tiene y el fundamento espiritual que tiene. Así que en este capítulo 18 el Señor viene hablando la importancia de quién es el mayor en el reino de los cielos. El cuidado que tenemos que tener con los pequeños, no los pequeños en edad, sino el comienzo de la vida cristiana y todo el desarrollo de la vida cristiana, porque todos estamos aprendiendo a depender tremendamente del Padre Celestial. Y ahí el Señor enseñaba a sus discípulos la importancia de perdonar. Y la última rema justamente nos habla de aquel hombre que su rey, su Señor le perdonó una deuda muy grande, imposible de saldar. Sin embargo, este hombre al recibir ese perdón no supo ejercer el mismo perdón para con su consiervo que le debía monedas. Nada comparado con todo lo que había recibido de parte del Señor. Por eso, este día hay un tema que vamos a tratar. ¿Cómo ser libres de la falta de perdón? Porque si el perdón es un acto de justicia, la falta de perdón es una injusticia. Y delante de Dios es un delito, pues es una afrenta a la ley divina y trae consigo castigo, dice la palabra. Entonces, si me permiten, y tú especialmente, vamos a entrar en este tema que va a ser de mucha bendición y de mucha sanidad. Entonces, ¿cómo ser libres de la falta de perdón? Ahora, tenemos que decir, en primer lugar, que los que perdonan viven conforme al nuevo hombre, según la naturaleza del nuevo hombre, de acuerdo a cómo fue creado en Cristo Jesús. Entonces, el nuevo hombre tiene una necesidad de vivir en la justicia de Dios, porque esa es su naturaleza. Entonces, los que perdonan viven conforme al nuevo hombre. Por tanto, hay tres cosas que vamos a ver que son muy importantes, que se tienen que manifestar en nuestras vidas. Y a su vez vamos a ver el contraste con la falta de perdón. Pero no es el énfasis principal, la falta de perdón, sino que es el perdonar conforme al nuevo hombre. Entonces, si estamos listos, vamos a entrar en este tema que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. ¿Por qué? Porque los que perdonan tienen temor de Dios. Los que perdonan tienen temor de Dios. Ahora, los que no perdonan, simplemente hacemos esta observación, los que no perdonan tienen temor del hombre. Esa es la gran diferencia, el contraste. No dice el temor a Dios, sino el temor de Dios. Mientras que los que no perdonan han sido atrapados por el temor del hombre, lo que surge del hombre natural, lo que está presente en el hombre que todavía no ha experimentado la vida y el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar de lleno en este primer tema. Ahí en la palabra de Dios, ¿qué dice Dios con respecto, por un lado, al temor del hombre, para después entender el temor de Dios? Ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, nos muestra el contraste. Porque por un lado está el temor del hombre, dijimos. Muy bien, acá dice, en el amor, y está hablando del amor de Dios, no hay temor, el temor del hombre, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos está mostrando? Que hay un temor que es puramente humano, que es natural, del hombre natural. Ahora, el que vive conforme a ese temor, es atrapado por ese temor, significa que no ha experimentado el amor de Dios, no se ha perfeccionado el amor de Dios en su vida. Y lo que dice la palabra, y fíjense el énfasis que está en este versículo, que en el temor del hombre lleva en sí castigo, porque lo que se teme finalmente va a suceder. Y es ahí donde no se puede experimentar el poder de Dios. Entonces, quien le da lugar al temor del hombre, lo que surge del corazón del hombre, lo que está presente en el hombre natural, en el viejo hombre, para hacer bien clara la diferencia, es que todo lo que teme le sucede después. Por eso es muy peligroso dejarse atrapar por el temor del hombre. Ahora fijémonos en Proverbios capítulo 1, del versículo 5 al 7. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Por qué? Porque está oyendo. Esa es la parte importante del hombre que vive conforme al propósito de Dios. Porque oye, el Hijo, siendo el Hijo, dice que su oído fue despertado para oír como sabio. Entonces acá la palabra dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Para entender qué? Proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Entonces afirma, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, como dije recién, para que se pueda entender esta verdad, no es el temor a Dios, sino el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios vive en un estado de salud, pero bajo las leyes que Él mismo estableció, leyes divinas, donde su amor es tan perfecto y donde el Señor tiene un sentir tan especial para todo lo que Él estableció, especialmente en la vida del Hijo. Entonces, todo lo que Dios canalizó lo hizo a través en el Hijo. Entonces, hay un temor de Dios, hay un temor santo. Por eso nosotros tenemos que entender ese temor y tenemos que vivir en ese temor de Dios. Porque Dios mismo es cuidadoso con todo lo que es su naturaleza divina, con lo que es su amor, lo que significa la paz y la obra del Espíritu Santo y la vida del Hijo. Entonces, en Dios no es el temor del hombre. El temor del hombre es malo. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el pecado. Y todo lo que teme el hombre es para mal. Mientras que el temor de Dios es un temor santo, donde Él mismo es cuidadoso en todos los detalles y nada hace fuera de lugar, porque es Dios. Dios es grande y su amor es perfecto para todos nosotros. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso estamos diciendo que el que perdona tiene temor de Dios. Es ahí donde el que perdona sabe oír y aumenta su saber como sabio. ¿Por qué? Porque es el temor de Dios que está operando en su vida. Es entendido, como lo hemos visto aquí en este versículo. Por eso adquiere consejo. O sea, guía, manejo, plan, dirección. O sea que se deja guiar, se deja conducir, se deja dirigir. Hay un plan y un propósito de Dios. Entonces, la vida del que perdona es que se abre al temor de Dios, está presente en su vida. Y sus palabras son de sabios y sus dichos son profundos. Son los que cuidan su vida a la luz de la sana doctrina.
los que perdonan tienen temor de Dios. Por eso no se dejan arrastrar por las circunstancias, cayendo en desánimo, cayendo en angustias o depresión espiritual. ¿Por qué? Porque ejercen el perdón, no permiten que nada esté operando en su vida que les robe la bendición del temor de Dios. Por eso los que perdonan echan fuera el temor del hombre. No están ahí afectados por lo que el hombre natural puede hacer, lo que su semejante puede hacer con él. ¿Por qué? Porque el temor de Dios lo libra del temor del hombre. Las tribulaciones les son momentáneas y comprueban que todo lo que está sucediendo produce un cada vez más eterno y peso de gloria. Entonces las tribulaciones no llevan a cabo lo que se propone en esas tribulaciones de parte del mundo, de la carne, de Satanás, sino todo lo contrario. Los que perdonan, como tienen temor de Dios, son cuidadosos. Por eso la tristeza y el dolor desaparecen. O sea que es importantísimo para nuestra salud como creyentes, como hijos de Dios, ejercer el perdón. ¿Por qué? Porque es un acto de justicia conforme a la justicia de Dios. Y esto significa que rechaza todo aquello que impide a otros perdonar. ¿Cómo ser libres de la falta de perdón? Justamente teniendo temor de Dios. Diciendo, es Dios que está cuidando lo suyo. Es el Señor que está pendiente de eso. Entonces el creyente es perfeccionado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque está el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. ¡Qué tremendo! Para aquellos corazones que les resulta tan difícil perdonar, cuando se enfrentan a la palabra y permiten que el Espíritu Santo actúe, ya es una necesidad perdonar. No es que hay que perdonar por presión. No. El perdón surge naturalmente del nuevo hombre. Es una necesidad ejercer perdón para todo aquel que ha ofendido o que vive en una condición donde todavía no ha entendido lo que significa la justicia de Dios. Ahora bien, decimos que los que perdonan tienen temor de Dios. En segundo lugar, y esto es muy importante que tomes nota, en segundo lugar, creen a los profetas. O sea, aquellos que tienen palabras de Dios. Ahora, el contraste, los que no perdonan, no creen a los profetas. No creen a la palabra de Dios a través de aquellos que transmiten un mensaje, una clara dirección de parte de Dios. Entonces esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que justamente al no ejercer el perdón es porque no están prestando oído, no están entendiendo, no están recibiendo, no están abiertos a la palabra de Dios. Pero vamos a afirmar lo que es verdadero, vamos a afirmar cómo el creyente al perdonar es que está oyendo atentamente la voz de aquellos hombres que están trayendo una palabra específica de Dios, que están trayendo una palabra que trae luz y entendimiento de las cosas del Señor. Por eso, yo quisiera ir a un pasaje de las Escrituras y ver qué tremendo que es saber oír como sabio. Si miramos en 2 Crónicas, capítulo 20, se nos relata todo un acontecimiento en el tiempo del rey Josafat. Lo leo del versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí estaba el rey Josafat, y dice la Biblia que vinieron contra él. ¿Por qué? Porque era la cabeza, porque era el rey. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti
viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces, la primera cosa es que tuvo temor. Entonces él tuvo temor, es el temor del hombre, por causa de aquellos que venían contra él, los hombres que venían para hacerle daño. El temor de los otros estaba influenciando, infundiendo temor en el corazón del rey. Ahora veamos lo que sigue. Le dijeron a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y le dijeron desde dónde venía. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló. Ah, qué bueno. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuda a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¡Qué bueno! Cuando somos presa del temor del hombre, comienza a haber algo adentro que viene a traer mal. Pero qué bueno es ir a Dios, qué bueno es ir a pedir ayuda, socorro. Entonces, dice la Biblia, y sigo leyendo en el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está exaltando el poderío de Dios, la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces está haciendo referencia al pacto que Dios hizo con Abraham y las promesas. Entonces Josafat está recordando todo esto y trayendo a memoria y delante de todo el pueblo. Y siguió diciendo: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Por qué esa afirmación? Y porque Salomón, cuando edificó el templo, justamente dijo estas palabras, profetizó que estando en guerra, habiendo enemigos y todos aquellos que venían contra el pueblo, si ellos clamaban hacia la casa y en la casa de Jehová, Dios iba a oír. Entonces, para Josafat era algo seguro. Estaba él, estaba el pueblo clamando y pidiendo socorro a Dios y vinieron a la casa de Jehová. Entonces, para Josafat era seguro que Dios los iba a librar de todo mal, porque iba a oír la oración, porque estaban haciendo conforme a lo que estaba escrito. Eso es tan importante para la vida cristiana, movernos conforme a lo que está escrito. Ahora bien, entonces hace mención de lo que pasó con Moab del otro lado y Amón. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Entonces Dios tuvo misericordia de estos dos pueblos. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Hay enemigos que nos quieren sacar de donde tú nos pusiste, nos quieren robar lo que tú nos diste por herencia, nos quieren apartar de la bendición. Estos enemigos nos están rodeando y vienen con una gran fuerza. Ahora, esto es lo que está reconociendo Josafat. Nos está cerrando los ojos a la realidad. Hay problemas, hay enemigos contra la iglesia de Jesús. Entonces, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sacudir cuando hay tantas cosas que presionan y parece que todo trae temor del hombre!
Pero cuánto temor de Dios había en este hombre Josafat. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, ahí profetizó este hombre: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. O sea, no dejen que el temor del hombre venga a afectarlos. Y a ti, oh rey Josafat, también esta palabra para ti: no temáis y os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son los enemigos que atentan contra la vida de los creyentes, contra la iglesia de Jesús? Entonces este hombre al profetizar dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué palabra específica! ¡Qué palabra tan clara! ¡Qué palabra que venía de Dios a través de este hombre! Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Alabar, bendecir el nombre, cantar, exaltar a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, oigan bien esto, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. No hay lugar para el temor. Estaréis seguros. ¿Por qué? Por creer en Jehová vuestro Dios. Y agregó: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a la palabra que están recibiendo de parte de Dios, una palabra específica, una rema de Dios, un claro mensaje para este momento. Que como ellos estaban pasando, crítico de un enemigo poderosísimo, y que parecía que no había salida, no había forma de salir a flote frente a tantos problemas. Sin embargo, Josafat descubrió un secreto: creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice que había habido consejo con el pueblo, puso a algunos de los que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, creed a la palabra de Dios cuando Dios da una clara palabra. Por eso los que perdonan es porque están atentos a la voz de Dios, tienen temor de Dios y están atentos a la voz de aquellos hombres que Dios tiene para dar clara dirección en medio de las circunstancias y de los problemas críticos. Acudir al Señor es lo primero, por supuesto. Creerle a Dios imparte seguridad. Pero creer a los profetas es vivir prosperados. Profetas son los que profetizan
la palabra específica de Dios, la palabra profética más segura, profetizan lo profetizado. Y entonces, oír esa voz, oír ese mensaje, es donde van a ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Porque hay mucha gente que quiere recibir una palabra específica, recibir algo de Dios. ¿Y qué están esperando cuando hay una palabra que se está predicando? Cuando hay una palabra tan específica como la que estamos aprendiendo a vivir cada vez más. ¿Y acaso Dios no ha cumplido sus promesas? Dios no cumplió la palabra dicha por el pastor cuando habló en nombre del Señor durante tantos años. Y eso acontece en las demás iglesias. Los profetas verdaderos están comprometidos con la sana doctrina. Los profetas verdaderos nunca van a aprobar algo que no sea para edificación y no provenga de fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta, lo que dice en Jeremías 28:9, que lo tenemos ahí en pantalla. Cuando el profeta Jeremías dijo, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces, si hay algo que tenemos que discernir y desarrollar los sentidos, perfeccionar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, es cuando oímos una palabra de Dios, es ver si hay cumplimiento o no. Y si hay cumplimiento de la palabra que se ha profetizado, se ha lanzado, se ha proclamado, se ha dado a conocer, entonces ahí se sabe que Dios envió a esa persona. Porque muchos dicen, yo quiero oír a Dios, pero no tengo nada que ver con el hombre. Pero Dios habla a través de los hombres. Es ahí donde los creyentes aprenden. ¿Por qué? Porque al oír a Dios por la palabra profética más segura que se proclama, se va a entender quién la está leyendo, quién está predicando de esta palabra. Y si hay alguien que está afirmando la palabra con la palabra de Dios, entonces ahí es donde claramente se manifiesta la vida en Dios, la vida plena de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que el pastor está predicando? ¿Qué es lo que el pastor ha afirmado a través de los años? ¿Qué es lo que el pastor ha estado diciendo en nombre del Señor? Porque entonces todos aquellos que saben oír son sabios y son entendidos y crecen en sabiduría y en entendimiento y en ciencia. Por eso los que perdonan, especialmente ahora que hemos compartido todo el capítulo 18, es porque tienen temor de Dios, porque creen a los profetas. Y en tercer lugar, y va muy relacionado también, los que perdonan son agradecidos. Son agradecidos. O sea, lo contrario, los que no perdonan no son agradecidos. Entonces, tenemos muy claro cosas prácticas en la fe. Para perdonar es bueno tener temor de Dios, creer a los profetas y no cuestionar, no decir no estoy de acuerdo, no me parece a mí, todavía no estoy convencido. Cuando Dios está enviando palabra tras palabra, cuando hay clara dirección por donde la iglesia avanza. Y por eso aquí, ¿cuántos se ponen en esa posición diciendo, no sé qué hicieron por mí, no sé lo que tengo, qué hicieron a mi favor, de qué forma me ayudaron, de qué manera yo tengo el bien en mi vida? Entonces los que no perdonan, sepámoslo, no son agradecidos, son ingratos, como dice la palabra. Es como el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, los sacerdotes.
Cuando Dios les dijo, yo os he amado. Y salen los sacerdotes hablando en nombre de todos, diciendo, ¿en qué nos amaste? ¿En qué? ¡Qué desagradecidos que eran! Y Dios tuvo que decirle, yo los amé, porque yo a Esaú deseché y a Jacob amé. Entonces, hay tantas cosas que Dios hace. Desde antes de nuestro nacimiento, ya Dios nos tuvo en cuenta. Dios te tuvo en cuenta. Te conocía por nombre. Dios te conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Él te destinó para ser conforme al Hijo. Por eso te llamó para ser salvo. Te justificó en Cristo y te glorificó en Cristo. Es el mensaje, la realidad de la palabra del Señor. Pero hay quienes no están conformes y no se dan cuenta que es una manera de nunca aceptar nada bueno. Y ahí es donde se enojan, ahí es donde juzgan a otros, ahí es donde caen en graves problemas de la justicia de Dios, porque no la entienden, no entienden la justicia de Dios y quieren hacer justicia propia. Por eso, los que no perdonan no son agradecidos, pero los que perdonan, los que viven conforme a la palabra de Dios, sí, tienen temor de Dios. Cuando oyen palabra, están ahí cuidando el detalle y diciendo esto es lo que Dios nos está diciendo como iglesia, vivamos plenamente esta verdad. Y entonces, ¿qué significa? Que son agradecidos. Son agradecidos. Mira, lo que tenemos aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios, que tiene que ver con la justicia de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, a la que asimismo, a esta paz que gobierna, porque Dios hizo justicia en Cristo, gobierne, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, como un solo cuerpo que es la iglesia de Jesús, que tiene el Espíritu del Hijo, cuya cabeza es Jesús. ¿Y qué dice el apóstol en ese pasaje, en todo eso, en todo el libro a los Colosenses, donde muestra y revela la grandeza de Jesús, que todas las cosas fueron creadas en Él y por Él y para Él? Esos pasajes tremendos de Colosenses, donde dice que la esperanza de gloria, ese es el misterio de Dios, la esperanza de gloria que hay en nosotros. Entonces dice, sed agradecidos, sed agradecidos. Los que dicen gracias, los que valoran las cosas que han recibido, los que dicen, si yo tengo lo que tengo, sea lo que sea, la misma vida, todo lo que se ha recibido a través del tiempo y de otros, saben ser agradecidos. ¿Por qué? Porque los agradecidos responden al llamado de Dios como nacidos de nuevo, conforme al propósito divino. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Entonces, los que perdonan son los agradecidos. Y los agradecidos le hacen bien al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados en un solo cuerpo, por amor al cuerpo, por amor a la iglesia. Entonces, qué bueno saber decir gracias, gracias, gracias. Por eso la acción de gracias para Dios es muy importante y era parte del culto a Dios, la acción de gracias. Era una acción, tenía que ver con algo concreto, palpable, tangible. Los agradecidos expresan la importancia de reconocer y valorar que todo don, todo lo bueno provino de Dios. Entonces la misma vida provino de Dios. Todo aquello que intervino ya desde el vientre
de la madre. Al nacer, ¿cuántas cosas que Dios ha permitido y a través de personas se tiene lo que se tiene. Y no es en la cantidad que se tiene que valorar lo que se tiene. José en la casa de Potifar era un esclavo, pero sin embargo era próspero. Todo lo que tocaba a él era próspero. ¿Por qué? Porque estaba agradecido, vivía agradecido a Dios y con Dios, en Dios. Cosa distinta con el hijo mayor, cuando el hijo menor llegó después de vivir perdidamente y en pecado y lejos del corazón del padre y fuera de la casa. Pero cuando volvió y el padre lo recibió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Pero el hijo mayor se ofendió y no perdonó a su hermano, ni a su padre, por lo que el padre había hecho con su hermano. Y por eso el padre después con tanto dolor dice, pero hijo, todo es tuyo. Cuando el hijo mayor dijo, ¿qué me has dado? Yo nunca pude hacer una fiesta. No pude. Y el padre le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo te lo he dado y tú no lo estás aprovechando, no estás valorando, no estás siendo agradecido. Eso en otras palabras. Entonces, los que no perdonan no son agradecidos, por eso se enojan. Porque están haciendo justicia propia, diciendo, si yo tendría lo que tendría que tener y el otro no me lo da, y cuántas cosas que surgen. Porque no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no pueden perdonar? ¿Y por qué no están oyendo lo que Dios está diciendo a la iglesia? El Espíritu habla a la iglesia y dice que todo aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Y por qué no perdonan? ¿Y por qué no son agradecidos? Nunca están conformes. Tienen 5 y quieren tener 10, no están conformes con los 5. Otros tienen 10 y tampoco están conformes. Son los disconformes eternos, como decimos. Ahora, los que son agradecidos, y por eso aquí tenemos un pasaje muy, pero muy interesante, en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, sea conocida de todos los hombres, que todos lo sepan, todos lo vean. El Señor está cerca. Entonces el apóstol está diciendo, miren que el Señor viene en cualquier momento. Y esto tiene que estar presente, la gentileza. Claro, tiene un significado esta palabra, gentileza. Apropiado, lo que es apropiado, la gentileza. Porque es suave, los suaves, no están irritados. No, eso habla de gentileza, lo suave, lo amable, los que son amables, los afables, los apacibles. Son todas palabras que tienen que ver con gentileza, pero es interesante que esta palabra está muy ligada a una expresión en el idioma griego que yo la voy a parafrasear para que se entienda. Y así te la presento. Esta palabra gentileza tiene una base, una raíz. Y la quiero parafrasear para que se entienda el sentido y significado. Porque esta gentileza los que tienen esta gentileza reconocen el favor recibido sin exigir nada a cambio. O sea, reconocen el favor recibido sin exigir nada a cambio. ¿Por qué? Porque ejercen el perdón conforme a la justicia de Dios, lo que es justo delante de sus ojos, de los ojos de Dios. Y aquí viene un verbo, y rescatan. O sea, redimen, rescatan el bien recibido. ¿De dónde lo rescatan? ¿Del olvido?
del reproche, de la justicia propia. Si hay algo que ha ocasionado el pecado en el corazón del hombre, es el rechazo al bien de Dios. Es el rechazo a la misericordia y la bondad de Dios. Dios da de llover sobre justos impíos. Dios hace que venga la lluvia para bendecir la tierra y para que dé fruto en su tiempo. Dios da alimento al hombre. Pero el pecado lo que hizo fue cerrar los ojos a la bendición de Dios. Y frente a los hechos de Dios, frente a la gran misericordia de Dios, a la bondad de Dios, a la manifestación de su amor y su justicia, es injusto el olvido. No me acuerdo, no sé nada, no tengo presente, nada he recibido. ¿Qué hicieron por mí? El olvido, el reproche. ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? El reproche, el reprochar. ¿Cuántos hijos reprochan a los padres? ¿Cuántos padres reprochan a los hijos? ¿Cuántos esposos entre sí? ¿Cuántos? Los pueblos mismos reprochan y reprochan. ¿Por qué? Porque hay justicia propia. Porque el hombre quiere hacer justicia propia. Y ahí está donde interviene el temor del hombre. Este me va a sacar, lo voy a perder lo que tengo. No, nadie me va a poder ayudar en mi necesidad. ¿Por qué? Porque hay temor del hombre. El temor del hombre lleva en sí castigo. Pero si tenemos el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, somos libres de ese temor. Ahora, si somos libres de ese temor, estamos preparados para recibir palabra de Dios, estamos preparados para que nuestro oído sea abierto mañana tras mañana, como fue profetizado el Hijo, y porque estamos preparados para recibir lo que Dios está diciendo a través de sus siervos. Y entonces, ¿qué hay? Agradecimiento. Ahí opera la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo olvidarme de esto? Hay que rescatar el bien de Dios. Hay que rescatar todo lo que Dios ha permitido a través de la vida, aún en los momentos más críticos y difíciles. Hay que rescatarlo. Hay que redimir esos hechos de Dios. Porque todo don de Dios viene de arriba, de lo alto. Entonces Dios ha intervenido. Seríamos como Sodoma y Gomorra, dice el apóstol, si Dios no hubiera guardado un remanente, si no fuera por la misericordia de Dios. Y si tú tienes vida, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido en cuenta tu vida y te ha cuidado aún desde de los pequeños pasos que has dado en la vida. Hay que rescatar eso. Por eso los que perdonan son agradecidos. ¿Por qué? Porque no permiten que nada llene el corazón de ingratitud. Nada esté presente ahí que les haga perder la noción de las cosas, que pierdan lo que han recibido, que lo tengan en el olvido, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran recibido ninguna bendición a través del tiempo. Por eso, los que perdonan son los creyentes victoriosos. Porque todo lo valoran y son agradecidos. Los que saben agradecer son prosperados. Ser agradecidos es la naturaleza del nuevo hombre. Si somos agradecidos es porque está presente la vida nueva en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice el apóstol en Efesios 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo hemos recibido, lo tenemos de parte de Él. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Porque estamos oyendo y creyendo en los profetas. O sea, los que profetizan la palabra de Dios. Los que nos hacen entender lo que Dios dice para la iglesia en este tiempo. Y porque hay agradecimiento, entonces los que son agradecidos hacen que el mal huya. ¿Por qué? Porque frente a cualquier situación, gloria a Dios, tengo lo que tengo y soy lo que soy. Como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia de Dios que ha sido, no en vano ha operado en mi vida. Entonces, los agradecidos
son los que presentan acciones de gracias, porque canalizan la vida de Dios. La buena costumbre de dar gracias, 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 gracias a este, al otro, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que me diste, gracias por lo que tengo, gracias, porque yo no podría estar donde estoy si no fuera por los que me han bendecido. Por eso reconocemos tanto a aquellos hombres de Dios que a través del tiempo han sacrificado sus vidas, todo lo que tenían para traer el Evangelio y darnos este Evangelio y tenerlo nosotros en nuestras manos. ¡Qué bendecidos que fuimos por hombres! Que quizás nadie se acuerda de sus nombres. Pero hay que dar gracias a Dios por todos ellos. La buena costumbre de dar gracias fortalece las buenas relaciones. Gracias por lo que me das, gracias por lo que sos para mí. Ahora, deja de ser buena costumbre para ser una manifestación de vida, una expresión de la vida. Qué triste cuando algunos no saben decir gracias. Qué triste cuando algunos están reclamando, están pidiendo, exigiendo, y no saben ver lo que tienen, lo que Dios les ha dado y cómo Dios lo dio. Como iglesia hemos sido tan bendecidos, hemos sido enriquecidos tremendamente. Aún como país, la visitación del Señor, los avivamientos en nuestro país. Hay que dar gracias a Dios por todo eso. Valorar lo que tenemos, lo que somos como iglesia local. ¡Cuánto bien! ¿Por qué? Porque si Dios obró, si Dios intervino en nuestras vidas, si Dios intervino en nuestra iglesia, es porque ha habido palabra. Es porque se ha dado palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? ¿Por qué? Porque para que Dios lleve a cabo sus obras tiene que haber palabra. Y si Dios ha manifestado su poder, es porque ha habido palabra. Jesús mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando. Entonces Jesús habilitó las obras del Padre. ¿Por qué? Porque hablaba palabra del Padre, no palabra, ir a Jesús. Pues sin embargo estaba sujeto al Padre y todo lo que Él dijo, lo dijo para que el Padre llevara a cabo su obra. Entonces hay que ser agradecido de todo esto. Algunos acumulan las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, los recuerdos de los malos momentos, las heridas del alma. Hay perdón para todo eso. Hay limpieza para todo eso. Dios no vino a condenar, pero vino a salvar lo que se había perdido. Entonces es tiempo. Que sepamos lo que significa perdonar. Es un hecho de justicia, conforme a la justicia de Dios. Y si perdonamos, es porque hay temor de Dios. Si perdonamos, es porque estamos oyendo la palabra predicada, la palabra profética más segura que Dios trae a través del siervo del Señor. ¿Y por qué? Perdonamos, porque somos agradecidos. ¿Cómo no vamos a perdonar? Eso es lo que le faltó al hombre en este pasaje que hemos visto del capítulo 18. El que fue perdonado, su deuda, una enormidad, una deuda imposible de saldar. Pero se olvidó, no fue agradecido ante Dios. Y por eso a su consiervo no lo perdonó. Lo ató, lo encarceló, lo dañó. Con Cristo las cosas son distintas. Perdonamos, repetimos. Porque el temor de Dios está en nosotros. Es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque le creemos a los profetas. No el título profeta, no aquellos que se dicen ser profetas y nunca hay cumplimiento de las palabras que dicen. No. Palabra profética, por la palabra que tenemos con nosotros. ¿Y por qué?
hay agradecimiento, hay gratitud, hay acciones de gracias. Que esta palabra te haga libre de la falta del perdón. Que esta palabra te haga libre de aquellas cosas que quieren atraparte y llevar y arrastrarte por un camino de tristeza, de soledad. Pero seas libre en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Y yo oro que recibas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y esta palabra profundice en tu vida. Seas libre del mal. Y que vivas la plenitud de Cristo. Que te goces, que te alegres, que te regocijes en Jesús el Señor. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto. Amén. Para darte las